en este 2021, en las elecciones que se vienen, en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Parecería también sencilla la decisión para la revocación de mandato para el 2024 y las que se vengan. Pero lo cierto es que también hay que hacer una reflexión sobre lo que se va a enfrentar, a lo que se va a enfrentar el votante de cara a estos procesos electorales. Ayer Mario Delgado Blanco, de esta nota de Animal Político que busca ligarlo a Nexium, se mete también ahí el nombre de Clara Luz, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio. Tenemos, pues insisto, mucho ruido en los medios sobre todo. ¿Cuál es la reflexión por el momento tuya, querido Fisgón, como director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena? ¿Qué le dices a la gente que va rumbo a estas elecciones con encuestas que dicen que tiene un gran respaldo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, pero que también tiene un gran odio y una gran oposición en los medios de comunicación, que son los que, insisto, perdón por ser reiterativo, son los que hacen ruido? ¿Qué les dices? Mira, yo plantearía lo siguiente. Yo creo que tenemos que entender, entre otras cosas, dónde estamos parados a un nivel histórico. ¿Qué es lo que está en juego en todo este proceso? Es decir, esta transformación es efectivamente un cambio radical en el país, pero es un cambio radical que toca y que afecta intereses muy fuertes. Y ojo, son intereses que no solamente se restringen, digamos, a las lógicas nacionales, sino que abarcan, entre otras cosas, un proceso multinacional, internacional. Es un ciclo, digamos, es parte de un ciclo progresista internacional, y que aquí están en juego los intereses de todos los actores, incluso los multinacionales, ¿no? Yo lo que recordar, lo que quiero decirle a la gente es que todos estos procesos de cambio siempre son muy frágiles al final de cuentas, son muy delicados. Hay que recordar que hay muchas maneras de echar abajo estos procesos. Tú revisas la Revolución Mexicana, que fue la primera gran revolución social del planeta, y te vas a dar cuenta que fue una revolución sumamente accidentada y sumamente convulsa. Es decir, incluso los actores que echaron a andar la Revolución Mexicana, hubo momentos en los que no tuvieron claro qué es lo que tenían que hacer y se dividieron y se partieron y todo eso, y eso, entre otras cosas, es lo que permite el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y es lo que permite el regreso del viejo régimen, que no duró mucho, porque la gente estaba en otras lógicas, la gente estaba harta del antiguo régimen porfiriano, y en año y cacho barrió con el viejo régimen, vamos, al punto de que no quedó piedra sobre piedra. Este momento que estamos viviendo es un momento de transición. Hay que recordar que lo viejo no acaba de morir, ahí está latente, ¿no? Es además muy fuerte y es muy sólido y tiene aliados muy poderosos, ¿no? Y lo nuevo no acaba de concretarse. Si vemos qué es lo que está ocurriendo políticamente en la nación, vamos a ver que hay efectivamente un intento muy serio por parte de las élites del viejo régimen por reestructurarse y presentar un plan unificado. Esto es lo que es el Sí por México. Y es curioso además cómo está conformado. Si tú lo revisas, pues son los tres grandes partidos del viejo régimen que están actuando, digamos, de manera uniforme y que presentan, entre otras cosas, un proyecto unificado, ¿no? Presentan un proyecto
de una agenda que además es muy curioso porque es una agenda que ellos jamás cumplieron. Por ejemplo, hablan de hacer una economía inclusiva. ¿Cómo que hacer una economía inclusiva? De lo que hicieron con el país. Hablan de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo puede el PAN y el PRI firmar eso? Ellos nos metieron en esta lógica de violencia, en esta espiral de violencia que es interminable, ¿no? Y, en fin, hacen toda una serie de promesas que son efectivamente llamados a la bandera, son saludos a la bandera, que no tienen ninguna amiga, que no tienen realmente ningún sustento real en sus, digamos, en sus acciones, ¿no? Pero además están respaldados, pero tienen aparatos políticos importantes, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, del aparato, de la estructura electoral del PRI, de la estructura electoral del PAN, de la estructura electoral del PRD, todas unificadas, ¿no? Que van juntas en este proceso, y además están apoyados por un sector específico del empresariado, ¿no? Que hoy lo vimos, ayer lo vimos, Vadillo hizo una serie de, y sacó a luz un documento que es una investigación que se hizo en tiempos de de Enrique Peña Nieto sobre Claudio X González, que revela que pues, ellos no han pagado impuestos, que son tal. Y esos señores son los que tenían un membrete que se llama Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Sabemos que estaban en el Fobaproa, sabemos que hacían una serie de cosas inaceptables, ¿no? Que están en fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que este sector se presenta como la alternativa ante la Cuarta Transformación. Entonces estamos enfrentando eso. Es decir, es la unidad del viejo bloque neoliberal, que tiene poderosísimos aliados. Tiene aliados internacionales y, sobre todo, tiene toda una estrategia de medios muy bien estructurada, tiene un aparato de medios que ha sido muy eficaz, que ha dictado la agenda de la nación por décadas, y que todavía sigue teniendo un impacto importante en sectores amplios de la población. Eso es lo que está en juego. Entonces, yo lo que yo creo que tenemos que hacer con la pena es que yo sí creo que tenemos que cerrarle el paso a este sector. Tenemos que buscar, tenemos que recordar lo siguiente, mira, todos estos cambios que se han logrado, los cambios que hicieron los neoliberales se hicieron a lo largo de 30 y tantos años, 35 años, y se tomaron tanto tiempo porque eran cambios que no tenían legitimidad y que rompían además un pacto social muy importante, que era el pacto que se plasmó en la Constitución del 17 y que ha sido ratificado varias veces a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces, ¿por qué ellos querían privatizar el petróleo desde el primer día? ¿Por qué lo hacen hasta la llegada de Enrique Peña Nieto? Porque había mucha resistencia. Entonces, lo que hacían estos señores es que cambiaban las cosas en los hechos y después ya las legalizaban a través de reformas constitucionales. La Cuarta Transformación lo que está haciendo es que está regresando al pacto social, al acuerdo social original. Y lo puede hacer porque tiene legitimidad, porque esa fue su promesa de campaña y porque además tiene la mayoría en los dos congresos. Exacto. Entonces hay una cosa que yo tengo clarísima. Es decir, la Cuarta Transformación López Obrador necesita mantener la mayoría en los congresos. Es así de simple. Necesita conservar la mayoría en los congresos, porque si no lo hace, lo que va a ocurrir es que estos señores van a buscar, sin lugar a dudas, echar para atrás todas estas, estas modificaciones que se han hecho a la ley, ¿no? Entonces, sí se necesita consolidar ese acuerdo social, se necesita ratificar ese pacto social. Claro. ¿Qué es lo que harían estos señores si llegan a la presidencia? Yo creo, deja pues que lleguen a la presidencia, si llegan al Congreso, la presidencia por supuesto no está en juego, perdón por el lapsus. Una de las cosas que sin lugar a dudas haría sería congelar, por ejemplo, los apoyos sociales.
volverían a congelar salarios, echarían para atrás la reforma laboral, quitarían los apoyos a la gente, buscarían que la salud otra vez se rigiera por lógicas, digamos, privatizadoras, por regresar los negocios a los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos sale carísimo, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Saldría carísimo. Oye, Rafael, déjame cerrar pidiéndote un favor.